Buenas tardes, el presente grupo está formado por la compañera Génesis Cabezas y mi persona Sandra Arias. Nosotras vamos a presentar sobre la artista Leda Astorga. Leda María Astorga Mora nació el 25 de junio de 1957 en San José. Actualmente vive en Monterrey, en donde tiene su casa y su estudio. En su infancia, junto a su familia, se fue a vivir a Limón, en donde asistió a la escuela María Inmaculada, estancia que influiría en sus obras posteriores. En séptimo año se trasladó a Cartago, en donde concluyó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga. Desde la infancia ha tenido contacto con el mundo del arte, a pesar de no venir de una tradición familiar artística. Que su padre, Manuel Astorga, fue un pintor autodidacta, al cual su familia le negó la oportunidad de estudiar una carrera artística. Su padre poseía una biblioteca enorme, con gran cantidad de libros sobre arte y literatura. Su acercamiento a la pintura se dio mediante ellos, lo que la llevó a ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica en 1975 con la idea de estudiar pintura. Estando en la facultad, llevó el curso de Introducción a la Escultura con el profesor Néstor Celedón. Comenta que desde el momento en que sus manos tocaron la arcilla, se enamoró del modelado en arcilla, razón por la cual barajó la idea de quedarse en escultura en lugar de pintura. Su estilo e intereses venían con ella desde joven, mostrando predilección por Rubens y sus formas. Aunque su trabajo podría romper con la norma, su profesor mostró interés por sus ideas y la alentó a seguir con ellas. No obstante, su trabajo no fue bien visto por todos, ya que durante su quinto año, para obtener el bachillerato, el jurado conformado por 3 jueces escultores la aplazó, argumentando que la escultura no podía ser cromática, no debía poseer humor y no podía representar a personajes gordos, llegando al grado de que su colección o una de sus obras fue destrozada. Fue gracias al profesor Néstor Celedón, quien apeló los resultados, que logró graduarse. A pesar de este evento desastroso, Leda decidió continuar con su estilo y trabajar las formas que a ella le gustaban. Sacó su licenciatura en artes plásticas con énfasis en escultura mediante la obra Juan y María. A lo largo de su carrera como artista ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales, individuales y colectivas, Panamá, Estados Unidos y demás países. Ha recibido varios premios y menciones honoríficas, entre el que se encuentra el más importante, el Premio Nacional a la Escultura Aquileo Echeverría en 1999. Sobre el estilo del artista. Como se menciona con anterioridad, la obra de Leda se podría decir que ha sido constante a lo largo de los años. Desde sus inicios mostró interés por la figura humana, en especial por la figura humana de la mujer, pero, a diferencia del estilo escultórico academicista del momento, el cual era pulido y estilizado con inclinaciones hacia lo bello, Leda tenía predilección por las formas voluptuosas y exuberantes. En lugar de crear figuras idealizadas, crea personajes caricaturescos, populares por decirlo de alguna forma, llenos de vida, personalidad y humor, lo cual logra a través de sus expresiones faciales, corporales y el uso del color. Ejemplo de ello se puede observar en la obra de sus primeros años, Gordita Rica, en la cual se ve a una mujer regordeta abrazando a un hombre delgado con una expresión de comodidad. Esta obra no solo presenta a una mujer fuera de los cánones de belleza establecidos, sino también una actitud que iría en contra de lo correcto comportamiento de una mujer, ya que se puede entender que ella es la que lo jala y le permite tocarla. Cabe destacar que es un poco difícil encontrar los trabajos realizados de los primeros años de vida artística, y los que se encuentran son fotografías en blanco y negro, por lo cual no puede observar el color, pero se entiende que esta es una escultura policromada. Las dimensiones de la obra son otra de las características de su estilo, ya que Leda trabaja en variedad de formatos, abarcando grande, mediano y pequeño, como se puede observar en Juan y María, el cual es de grandes dimensiones, mientras que Gordita Rica y Hola son esculturas de mediano tamaño. Otro elemento llamativo es que la voluptuosidad de las formas cambia de una escultura a otra, no es constante, lo cual se puede ver en el ejemplo mencionado de Juan y María, en donde María es solamente voluptuosa, por decirlo, mientras que en el ejemplo de Ola se podría decir que la figura tira un poco hacia lo obeso, al igual que Gordita Rica. Cabe destacar que también su trabajo representa figuras delgadas, principalmente en hombres, aunque esto no es un patrón porque también posee esculturas con mujeres delgadas, pero ejemplo de ello se puede observar en Gordita Rica, en donde presenta a un hombre delgado. La inspiración de Leda viene de todos lados, pero más que todo de las personas y de sus personalidades. No trabaja con modelos,
lo que ve, un gesto, una expresión, lo guarda en su memoria. Al moldear a una persona, ella no se fija en su físico, sino en su carácter y en sus acciones, y a partir de ahí crea. Le molesta o le choca la imposición de la sociedad de cómo debe ser una persona física y emocionalmente, así como su forma de actuar. Entonces decidió obviar eso, sin juzgar ni calificar nada, simplemente haciendo las cosas tal y como las ve. En cuanto a los materiales, ella ha experimentado con diferentes medios que van desde el concreto, el papel maché, hasta el bronce fundido. Sin embargo, se inclina más a trabajar el modelado en arcilla, los moldes y vaciados en concreto, una técnica que se denomina el molde perdido, en donde el molde se quiebra cuando el cemento está duro. Entonces de ahí sale la pieza, se limpia y se pinta con óleo o acrílico, una pintura que ella realiza con colores vibrantes y llamativos. Como se puede observar en el ejemplo de la izquierda, en donde se ve parte de su proceso de modelado en arcilla. Por el lado de los acabados, su obra llama la atención porque no le gusta nada lo pulido, de manera que sus obras están llenas de textura, porque lo que le gusta es que se vea la evidencia de sus manos en el trabajo, de su diálogo con la obra. Y esto se puede observar en la obra Eva del 2021. Es la que más representa este estilo de ella de texturas. Es en la que más se puede observar su paso por sus manos en el trabajo. Con respecto a la temática de su trabajo, esta es variada. Se nutre del entorno inmediato, pero también de sus hobbies, experiencias pasadas y temas de interés. Trata con elementos de la vida cotidiana. Entre estos destaca el baile, la cual es una actividad que le encanta, de manera que varias de sus obras representan diferentes tipos de bailes, desde el ballet hasta el baile popular, como se puede ver en el Monumento al Baile Popular del 2016 que se encuentra en la Plaza Próspero Fernández, creado para celebrar una de las manifestaciones más expresivas de la cultura popular costarricense y que a su vez también celebra los 10 años de la hermandad entre Alajuela y Lark, la cual es una ciudad germana. Otro elemento fuertemente presente en sus obras es el Caribe, sus colores y su exuberancia. Al haber pasado parte de su niñez en Limón, comenta que son experiencias que siempre tiene presentes, como se puede observar en la obra Atardece, el cual, como su nombre lo indica, representa el atardecer y la relajación mediante sus colores. Otro tema destacado en las obras de Leda es el ángel y el demonio, tópico que desarrolla debido a una experiencia en la infancia, ya que comenta que vivía con miedo debido a la educación religiosa que recibió, en la que todo era pecado, y tenía pesadillas y soñaba que el diablo jugaba con ella. Y en respuesta, en su escultura, oye, ahora es ella la que juega con el diablo y ya no se preocupa por él, como se puede observar en la obra Divertimento, en donde un ángel se siente libre y no presta atención a la cercanía del diablo. Aparte de estos elementos, la obra de Leda casi en su totalidad está rodeada de sensualidad y erotismo, a veces discreta y a veces explícita. Como se puede ver en sus obras, sus personajes resultan a la vez coquetos y carismáticos. Lo que busca con su trabajo es compartir felicidad, ternura, amor. Quiere alegrar a las personas a través de los temas de la cotidianidad, como su obra Ternura, que presenta una escena de pareja que al verla enternece y alegra. Leda ama lo que hace y lo seguirá haciendo hasta que ya no pueda más, de manera que sus trabajos seguirán aumentando e implementando elementos nuevos, como con Voz, una obra que presenta figuras de animales que con el paso de los años Leda ha ido incorporando más en su obra. Aunque la obra de Leda se centra más en torno a la escultura, también realiza trabajos pictóricos, que se podrían dividir más o menos como en dos clases. En primer lugar, aquellas pinturas como Sombrilla, en la que se puede observar que al igual que en las esculturas, existe la presencia de mujeres voluptuosas, coloreadas con pigmentos llamativos. Pero además en sus pinturas se pueden observar entornos hogareños e incluso paisajes a veces llenos de animales. En segundo lugar, sus obras como Submundos tienden más hacia la experimentación abstracta, a veces sobre temas orgánicos y a veces con manchas de colores. Buenas tardes, compañeros.
Mi nombre es Génesis Cabezas. Vamos a pasar ahora a lo que es el análisis de la obra. Descansa Margarita es el título. Esta escultura fue realizada en el 2005 con concreto policromado y tiene un tamaño aproximado de 15 por 20 centímetros y se pertenece al Museo de la Miniatura. Muy bien, ahora podemos pasar a lo que es la descripción de la escultura, lo que podemos ver en ella. Vemos a la protagonista, que es una mujer tal vez de unos 40 a 50 años, que descansa plácidamente sobre un sillón color azul marino, azul clarito, que tiene unas texturas doradas tipo media luna. La protagonista cuenta con un cabello bastante llamativo, voluminoso e incluso tipo afro, que se encuentra peinado con una bandita color blanca y flores de colores. La protagonista parece sonreír mientras descansa y, y viste un vestido muy llamativo con voladitos en la parte del cuello y un poco también de volados me parece en la parte inferior del vestido. El vestido es ajustado al cuerpo y bastante provocador. La protagonista también lleva unas zapatillas, unas sandalias, color doradas. Y pues lo más característico, ¿verdad?, de las obras de la Astorga es la figura voluptuosa y regordeta de la protagonista. En los aspectos formales y de diseño encontramos una composición estable y estática. La escultura posee proporciones creíbles, no del todo realistas porque siempre tiende un poco a lo caricaturesco que es propio del estilo de Leda Astorga. Sus proporciones son exageradas, pero sí son muy naturales y lo podemos encontrar en el costado de la protagonista junto al brazo. Esos detalles, ¿verdad? Como llantitas que se le hacen a las personas con este tipo de figura obesa. Y también esas texturas se encuentran en las piernas y en los cachetes. Es por eso que Leda Astorga no pule del todo sus esculturas, porque son detalles que logra ir modelando. Es una huella que va dejando. Ella le encuentra un sentido, le encuentra pues una oportunidad a esas huellas que dejan sus manos para relacionarlo con las texturas naturales en el cuerpo de una persona con esta composición. La obra es en miniatura, no es a escala. Su tamaño es interesante porque tal vez no podemos dimensionar lo pequeña que es. Dentro de los temas que podemos encontrar en la obra podemos relacionarlo con la cotidianidad, el tiempo, el ocio, el descanso, la relajación, la alegría, el placer. La persona en la obra puede representar a numerosos personajes: mi tía, mi abuela, la vecina. En función de símbolos o significados encontramos que las obras de Leda Astorga tienen influencia de estilos artísticos como el impresionismo, cuando representa fielmente la figura humana de estos cuerpos gordos con sus llantas, con su celulitis, que lo hacen ver tan naturales, y reproduce lo que ve de una forma muy original, muy a su estilo. Y esto también hace que tenga características del estilo expresionista, con ese interés de reproducir la figura humana y esas figuras gordas desnudas, que se vinculaba con la liberación del artista. Con Leda Astorga lo vincula un poco más a esa liberación por la técnica que ella realizaba, de querer pues reproducir sus esculturas con la policromía, y pues ella vincula esos dos estilos con los sentimientos, con las emociones, y no solo de ella sino de las que provienen de otras personas y que motivan también su trabajo. La representación de la obesidad es un tema recurrente que se volvió parte de su estilo y de su esencia. Además fue un artista original, ya que no se acostumbraba a retratar gordos en esa época, a excepción del artista Botero, con el que queremos un poco comparar la obra de Leda Astorga. Fernando Botero fue un artista colombiano que murió en septiembre del año pasado.
Él integró en su producción artística la figura de Gordos, aunque nunca lo aceptó como tal, sino que él lo relacionaba más con figuras volumétricas. Botero no solo pintaba las figuras regordetas, sino que también reproducía en esculturas esta temática. Y acá podemos apreciar a la gorda Gertrudis, que fue una de las esculturas que lo hizo obtener más renombre nacional e internacionalmente. Y a diferencia de Lea Astorga, en el estilo de Botero podemos encontrar una estilización más de la figura. Podemos apreciar cómo no hay llantas, no hay celulitis, no hay nada de eso, sino más bien hay una estilización. Es como poder apreciar la gordura, pero bella, aunque no sea natural. Muy bien, y para ir terminando la presentación, vamos a hablar sobre el contexto histórico de la obra. Para el año 2002, en Costa Rica se escoge al presidente Abel Pacheco, quien aún se encuentra realizando su gestión en el año 2005. Para ese mismo año se da un aumento considerable en el PIB, casi el doble de su porcentaje normal, y se da un crecimiento en las exportaciones. Este crecimiento se da gracias a la empresa Intel, que tiene muy buenas ventas externas, y al apogeo del turismo que se está desarrollando en Costa Rica. Pero esta realidad económica no es como la realidad social, porque hay un lado negativo en todo este éxito económico, y es que los términos de intercambio se iban deteriorando con el paso del tiempo, y los ingresos que se percibían nacionalmente van en decaída, y esto afecta de primera entrada a el pueblo costarricense. Junto a esto explota el caso Isel-Catel, y eso deja al pueblo de Costa Rica en shock al ver los millones robados, la corrupción tan evidente, y existe un porcentaje de la población que se queda preocupada, pero el otro sector más bien está como ciega, sigue su vida normal, no se interesa. A nivel artístico también se va sufriendo un abandono, un desinterés por apoyar al sector. Desde el año 2000 al 2005, en 5 años solo se han abierto 2 museos, y esto queda en evidencia la preocupación de los costarricenses, ya que venimos de una época histórica donde desde los 70 hasta finales de los 90 el sector artístico se encontraba en su época de apogeo, de apoyo, de apertura de espacios artístico-culturales, y eso cambia entrando a los 2000. Se da una inclinación por apartar al Estado benefactor de las decisiones que se toman con respecto a los museos, y se evidencia cuando se va a las remodelaciones del Banco Central de Costa Rica y el Museo de Oro Precolombino, ya que ahí empiezan como a querer meter ciertas normas que alejaban al Estado de poder tomar decisiones al respecto, y eso empieza a preocupar, y lo vemos en la actualidad con los bajos presupuestos para el Ministerio de Cultura, y también en querer apartar ciertos museos de control del Estado a control privado u otras cosas. Parte de los museos que se abren en esos 5 años está el Museo de Guanacaste, quien pasó por un proceso, fue mitad museo por algún tiempo, pero ya para el año 2005, tras una remodelación, fue considerado 100% museo. Y ahora, para vincular la situación del país con la obra, vemos a Descansa Margarita como una imagen parecida al tico promedio. El tico que se sienta a descansar, relajado, como si nada estuviera pasando en el país. Y a una realidad bastante fuerte que está marcando una tendencia de lo que vamos a ver en el futuro, con los ataques al sector artístico, en la disminución de los presupuestos, con los ataques a los museos y el desinterés del tico. Bueno, y ahora a modo de conclusiones escogimos 3 puntos importantes para mencionar. Primero, con Leda,
Ella tiene una gran lealtad a sus intereses, pasiones y exploraciones. Ha sido una artista muy constante y perseverante, mostrando ser heterodoxa y sátira en su estilo y temáticas, pero sin apegarse a ningún discurso claro, para poder dar más libertad en la precisión y perspectivas de sus obras, y eso la ha hecho llegar a lugares y a momentos que no se imaginaba. Ella rompió con lo que debería ser y quiso ser ella misma y logró cosas impresionantes. Y eso nos demuestra que no debemos tener miedo de seguir nuestros propios intereses, sino de ir más allá, de luchar y de no rendirse. Ya más generalizado, vemos el punto número 2. La historia costarricense requiere de mucha investigación, sigue existiendo esa necesidad que viene desde hace décadas por investigar a los artistas, tanto los actuales como los del pasado, porque consideramos que sigue abandonado, sigue dándose esa falta de apoyo, y eso no va a cambiar hasta que exista un interés de hacerlo. Y eso nos lleva al punto número 3, porque dentro de las investigaciones sí notamos que hay una falta de colectividad o de conexión entre museos, instituciones que se dedican al arte, entre la escuela, entre la academia. Y creemos que se debería implementar más esa conexión en la sociedad artística para apoyar artistas, motivar investigaciones, darse a conocer, colaborar y desarrollar espacios que protejan e impulsen a los artistas, como se venía realizando en la época de los 80, de los 90. Bueno, y esto fue todo. Hasta acá llega nuestra presentación. Por acá tenemos la bibliografía. Gracias totales.